Hola a todos, me presento, mi nombre es Lucía Andía y soy la ayudante a cargo de este trabajo práctico en donde vamos a hablar sobre el aparato cardiovascular. Vamos a hacer hincapié en la parte práctica, es decir, en la diferenciación entre las distintas estructuras que componen este aparato. Sin decir más, empecemos con la clase. Lo primero que tenemos que hacer antes de describir el sistema circulatorio es ver cuáles son sus componentes. En la clase de hoy vamos a estudiar en la primera parte todo lo referente a vasos sanguíneos. Como podemos ver acá, tenemos distintos tipos de vasos sanguíneos. Tenemos vasos arteriales y vasos venosos y después tenemos los capilares. Dentro de los vasos arteriales tenemos arterias elásticas, musculares y arteriolas. Dentro de los vasos venosos, vénulas que pueden ser pericíticas o musculares o venas que puedan ser pequeñas y de tamaño mediano o grandes. Lo que vamos a hacer en la clase a lo largo de las distintas diapositivas es analizar cada uno de estos vasos con sus diferencias y sobre todo analizar cuáles van a ser sus diferencias con respecto a la histología. Para hablar del aparato cardiovascular tenemos que comprender que tenemos dos circulaciones sanguíneas, la circulación sistémica o circulación mayor y la circulación pulmonar o circulación menor. Voy a explicar brevemente de qué se trata esto. La circulación sistémica es básicamente la que va a distribuir la sangre oxigenada por todo nuestro organismo. La sangre oxigenada sale desde mi corazón izquierdo a través de la aorta, que se va a ir ramificando cada vez en vasos arteriales más pequeños, por lo tanto todo esto va a ser el lecho arterial y se va a encargar de distribuir a mis tejidos el oxígeno. El intercambio gaseoso se va a realizar en unos vasos muy chiquititos que son los capilares. En estos vasos sanguíneos se produce el intercambio de oxígeno hacia mis tejidos y se recibe el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono proviene del metabolismo de estos tejidos. La sangre vuelve hacia mi corazón derecho a través del sistema venoso. Lógicamente, como veníamos hablando, que los vasos arteriales salen desde la aorta, ¿sí? Siendo arterias bien grandes, que son las arterias elásticas, y se van haciendo cada vez más chiquititas hasta llegar a los capilares. Bueno, en el caso de la circulación venosa esto es al revés. Empiezan siendo vénulas postcapilares bien chiquititas, ¿sí? Vasos venosos chiquititos, y cada vez se van haciendo más grandes hasta formar lo que son las venas, por ejemplo la vena cava inferior y la vena cava superior, que van a desembocar en mi corazón derecho. Esto sería la circulación sistémica. Entonces, la circulación sistémica lleva a través de las arterias el oxígeno hacia los tejidos y devuelve la sangre con dióxido de carbono hacia mi corazón derecho. ¿Pero de dónde viene el oxígeno de la sangre? Bien, de mi circulación pulmonar. Recordemos que este dióxido de carbono tiene que ser intercambiado por oxígeno. ¿Dónde sucede esto? Siempre el intercambio gaseoso se da en los capilares. ¿Pero los capilares de qué órgano? De mi pulmón. Entonces la sangre va a salir de mi corazón derecho hacia el pulmón. Sangre desoxigenada, ¿sí? Recordemos que el corazón derecho recibía sangre desoxigenada de todo nuestro organismo y acá la sangre sigue siendo desoxigenada. Ojo acá, la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho hacia mis pulmones a través de las arterias pulmonares. Generalmente tendemos a pensar que lo que está pintado en rojo son arterias y lo que está pintado en azul son venas, pero los colores no representan arterias o venas, sino que representan el estado de oxigenación de la sangre que transportan estos vasos. Entonces, retomando, sale la sangre desde el ventrículo derecho a través de las arterias pulmonares,
donde se va a ramificar de nuevo en arterias más chiquititas hasta formar lo que son los capilares. Y estos capilares producen el intercambio gaseoso, entregan el dióxido de carbono y se cargan de oxígeno y vuelven a través de las venas, ¿sí? De las venas pulmonares hacia mi corazón izquierdo, llevando sangre oxigenada justamente a mi corazón izquierdo. Primero a las aurículas, después a los ventrículos y de acá sale la aorta, que es la responsable de distribuir en la circulación sistémica la sangre oxigenada. Por lo tanto, estas serían las dos circulaciones, circulación mayor y circulación menor. Macro y microcirculación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bien, es justamente lo que les explicaba cuando les hablaba de la circulación, que los vasos que salen del corazón suelen ser los vasos más grandes. Vamos a empezar hablando del sistema arterial. Entonces siempre tenemos las arterias más grandes o elásticas, que van a ser la aorta principalmente. Después, estos vasos sanguíneos se van haciendo cada vez más chiquititos hasta que tenemos los capilares. En el medio, ¿sí?, de arteria elástica y de capilares vamos teniendo un montón de vasos que van siendo progresivamente más chicos. Entonces pasamos de una arteria elástica a una arteria muscular. Después tenemos las arteriolas, las metaarteriolas y los capilares. Y el sistema venoso va a ir creciendo desde los capilares hacia el corazón. Entonces tenemos las vénulas, las venas medianas, las venas grandes, que son las que van a desembocar finalmente en mi corazón derecho. Y esto esquematiza lo que sería la microcirculación. Las arterias más chiquititas van a ser las arteriolas, que se transforman en metaarteriolas, y esas metaarteriolas son los últimos vasos arteriales que van a dar origen a lo que son los capilares. En los capilares recordemos que se produce el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, y desde los capilares se forman las vénulas, ¿sí?, que son los vasos venosos más chiquititos. Hablemos un poquito de los sistemas porta. Los sistemas porta son un tipo especial de circulación que poseen algunos órganos, en los cuales, en vez de tener este sistema que veníamos explicando en las diapositivas anteriores, que tenemos sistema arterial, que se va haciendo cada vez más chiquitito, arteriolas, capilar, vénula, las venas se van haciendo más grandes hacia el corazón. Eso es lo que vemos en la mayoría de los órganos. Bien, hay algunos órganos, por ejemplo el riñón o el hígado, que van a tener algo que se llama sistema porta. ¿Qué es este sistema porta? Bien, como vemos en la diapositiva, los capilares no comunican una arteriola con una vénula, sino dos arteriolas entre sí. ¿Qué significa esto? En vez de tener vénula, capilar, arteriola, vamos a tener vénula, capilar, vénula. O vamos a tener arteriola, capilar, arteriola. ¿Sí? Eso se llama sistema porta. Por lo tanto, puede ser sistema porta arterial o sistema porta venoso, según sea el caso. La definición formal de sistema porta es un vaso venoso o arterial interpuesto entre dos lechos capilares. ¿Se entiende? Esto es porque si yo tengo una arteriola, un capilar y después tengo una arteriola, después esa arteriola se va a volver a capilarizar. Entonces voy a tener mi arteriola metida entre medio de dos capilares. O lo mismo si fuera un sistema porta venoso. Un ejemplo de sistema porta arterial lo podríamos ver en el riñón, que lo vamos a estudiar más adelante, y un ejemplo de sistema portovenoso lo vamos a ver con el intestino, ¿sí?, y el sistema porta que se forma en el hígado, que también lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cuál es la estructura general de los vasos? Si nosotros logramos entender cuál es la estructura general de los vasos, después va a ser todo mucho más simple.
Todos los vasos, como venimos viendo, son parte del mismo tubo, caño, por decirlo de alguna manera simple, y todos tienen una organización histológica muy similar. Lo que va a pasar es que a medida de que los vasos se van haciendo más chiquitos, vamos a tener menos cantidad de capas o menos cantidad de células, o a medida que se van haciendo más grandes van teniendo más cantidad de capas por cada túnica, pero sigue siendo la misma estructura histológica. ¿Cuál es esta estructura? Tenemos una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Túnica, láminas y capas, vamos a decirle túnica. En contacto con la luz siempre tenemos un epitelio. En vez de decir epitelio, como estamos hablando de vasos sanguíneos, vamos a decir endotelio. Este endotelio es un epitelio plano simple. Abajo de todo epitelio vamos a tener tejido conectivo laxo. Estos dos tejidos conforman lo que es la túnica íntima. Después tenemos la túnica media, que va a estar conformada principalmente por músculo liso, ¿sí? Y fibras de colágeno. Según el vaso sanguíneo que estemos hablando, también podríamos llegar a encontrar otro tipo de fibras, por ejemplo, fibras elásticas. Y después tenemos una túnica adventicia. La túnica adventicia va a ser tejido conectivo. Como es tejido conectivo, en él podemos encontrar vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo. Separando las túnicas tenemos lámina elástica interna y lámina elástica externa. La lámina elástica, ¿sí?, va a ser una lámina de fibras elásticas. Entre la túnica íntima y la túnica media va a ser la lámina elástica interna, y entre la túnica media y la túnica adventicia la lámina elástica externa. Entonces esta sería la estructura general de todos los vasos sanguíneos que vamos a ver. Entonces vamos a describir las arterias que salen del corazón, que son las elásticas, por ejemplo la aorta, que van a ser las más grandes, y vamos a terminar describiendo las arterias más chiquititas. Entonces las arterias elásticas van a estar formados por también siempre la misma organización: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Si recuerdan esto, lo demás va a ser muy fácil, porque la verdad es que son todos los vasos muy parecidos. Tienen un diámetro mayor a 10 milímetros, ejemplo, aorta, arterias pulmonares, carótidas. La lámina interna y externa, elástica interna y externa, son poco distinguibles. La función va a ser la conducción y el manejo de las presiones. Fíjense cómo tienen una túnica media muy predominante. En esta túnica, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar músculo liso y vamos a encontrar también fibras de colágeno, y se llaman arterias elásticas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Fibras elásticas, un montón de fibras elásticas. Y después van a ver, cuando estudien anatomía de la aorta, que esto es súper importante, justamente para su función de conducción y manejo de las presiones, que tenga muchas fibras elásticas. Cuando veamos la fisiología, también vamos a ver que esto le permite tener cierta elasticidad o cierta distensibilidad, que es fundamental para la fisiología cardíaca. Perfecto, entonces lo mismo. Esta es una aorta, pero en vez de estar teñida con H, está teñida con Van Henson. Esto es porque cada una de estas fibras se va a teñir distinto. En el caso de las fibras elásticas se tiñen muy bien con Van Henson. Entonces es una técnica histológica que se podría utilizar para verlas mejor. Tenemos entonces túnica íntima, endotelio más subendotelio. Subendotelio está formado por tejido conectivo. Lámina interna, que va a separar justamente la túnica íntima de la media. Túnica media formada por músculo liso y fibras elásticas, también algunas fibras colágenas. Y después tenemos la adventicia, que es tejido conectivo con vasa vasorum. ¿Qué era esto del vasa vasorum? Bien, en los vasos sanguíneos que son más grandes, vamos a necesitar de vasos propios adentro del mismo vaso para poder nutrir todas estas capas. Fíjense que si el vaso es chiquitito, por la luz van a pasar las sustancias de la sangre, que eran sustancias nutritivas, oxígeno. Entonces,
por misma difusión, ese oxígeno puede nutrir a la túnica íntima y si tiene una túnica media delgada, podría llegar a nutrir esos tejidos. Pero en estos casos la aorta tiene mucho músculo, tiene muchas células y muchas capas musculares que necesitan nutrición, necesitan oxígeno. Entonces no alcanza la difusión desde la luz. Vamos a necesitar vasos propios en el mismo vaso para poder nutrir todo este grosor de células. Entonces en la túnica adventicia tenemos vasos sanguíneos y los vamos a llamar formalmente vasa vasorum porque se nombran en latín, pero son vasos sanguíneos. En esta imagen podemos ver una fotomicrografía de un preparado histológico de aorta en el cual vamos a observar con poco aumento las distintas túnicas o capas de este vaso. En contacto con la luz siempre tenemos el endotelio, ¿sí? Formando la túnica íntima. Todo esto que vemos acá, todo este grosor de células van a formar lo que sería la túnica media y este tejido que vemos acá, sí que es tejido conectivo, va a formar lo que es la túnica adventicia. Fíjense cómo en la túnica adventicia podemos observar, incluso con poco aumento, cierta cantidad de tejido adiposo. Y fíjense la magnitud que tiene, ¿sí? Esta túnica media. Es muy prominente. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de fibras musculares, muchísimas fibras musculares, y además recordemos que como es una arteria elástica va a tener fibras elásticas. Pero como en este caso estamos viendo un preparado con la técnica de rutina con HIE, no vemos esas fibras elásticas como las veíamos con una técnica especial. Sin embargo, podemos seguir notando que esta túnica predomina notablemente sobre las otras dos túnicas. Ahora pasamos a verlo con más aumento, con mayor aumento. Entonces, recordemos que tenemos siempre en contacto con la luz la túnica íntima con el endotelio, el tejido conectivo subyacente que van a formar la túnica íntima, y acá podemos ver, como estamos observando la misma fotografía pero con más aumento, podemos ver las fibras elásticas, ¿sí? Teñidas con HIE también, pero fíjense esas ondulaciones que corresponden a las fibras elásticas. Y los núcleos que vemos alargaditos corresponden a núcleos de células musculares, formando la túnica media. Y si hacemos más aumento en la adventicia, vamos a ver que tenemos tejido conectivo con un montón de adipocitos, ¿sí? De tejido adiposo, y tenemos nervi vasorum y vasa vasorum. ¿Qué significa esto? Acá sucede algo muy peculiar, que es que en un vaso sanguíneo hay vasos sanguíneos. ¿Y esto por qué les parece que puede ser? Cuando los vasos sanguíneos son más chiquititos, se nutren por difusión de los nutrientes que van pasando por la misma luz del vaso. Pero cuando tenemos un vaso sanguíneo más grande, como es el caso de la aorta, que si recuerdan la fotografía anterior, tenía muchas capas de músculo, muchas células que necesitan nutrirse, no alcanza con la difusión de nutrientes desde la luz. Entonces, la adventicia, que va a formar una capa gruesa de tejido conectivo, tiene sus propios vasos y nervios para llevar sobre todo los nutrientes a todas las células que conforman mi vaso. ¿Cómo vamos a llamar formalmente a estos nervios y vasos? Los llamamos vasa vasorum y nervi vasorum, ¿sí? Porque se los nombra en latín, tradicionalmente los nombramos así. Pero recuerden que son simplemente vasos sanguíneos y nervios que se encuentran en el tejido conectivo para poder llevarle oxígeno y nutrientes a todas las células de mi vaso. Bien, después tenemos las arterias musculares. Las arterias musculares son más chicas, de 1 milímetro a 10 milímetros. Ejemplo, son todas las del organismo, ¿sí? Van a ver que son todas las ramas de la aorta. La femoral, la humeral, la radial, son todas arterias de distribución. Ejemplos, bueno, ya vimos. Túnica íntima va a ser muy fina, solo una capa de células planas que está en contacto con
la lámina elástica interna, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahora se van a ir afinando estas túnicas, pero siguen estando las mismas. Túnica media, ¿sí? Acá vamos a tener fibras elásticas, sí, pero menos que en las arterias elásticas, por supuesto. Tenemos también muchas fibras musculares, más o menos entre 40 capas de fibras musculares, un montón. Cada una de estas células que vemos acá son músculo liso. Bien, y por último la túnica adventicia. En esta imagen podemos observar un corte transversal de una arteria muscular. En este corte podemos observar la túnica íntima, que sería el epitelio que está en contacto con la luz, la túnica media y la túnica adventicia. Veamos en más detalle esta arteria muscular. Si la vemos en más detalle, podemos prestar atención a ciertas características que tiene. Fíjense, la luz, como es una arteria muscular, tiene muchas capas de músculo. Fíjense cómo la luz presenta, ¿sí?, esta forma festoneada, ¿sí? Se le dice que esto es porque post-mortem este músculo se contrae y hace que la luz adopte esta forma. Esto es muy característico de los vasos sanguíneos y de las estructuras huecas en general que tienen mucha cantidad de músculo. Otra cosa que podemos observar en más detalle es la cantidad de células musculares que va a tener esta arteria. Sí, tiene muchas capas de células musculares. Y en esta diapositiva podemos observar un corte longitudinal de un vaso arterial. Fíjense qué distinto se ve el corte longitudinal del corte transversal. Y en este corte podemos observar con más detalle una característica que tienen todos los vasos arteriales, que los núcleos del epitelio, del endotelio, no se disponen de la misma manera que los núcleos de la túnica íntima, que van a ser los núcleos de las células musculares. Fíjense cómo podemos ver en este corte, se ve muy bien los núcleos del endotelio, ¿sí? Este es el endotelio, epitelio plano simple en contacto con la luz. Lo que vemos en la luz son los glóbulos rojos. La primera capa en contacto con la luz, ¿sí?, endotelio. Esto formaría la túnica íntima, ¿ven? Epitelio plano simple. Los núcleos del endotelio se disponen en el mismo sentido del flujo sanguíneo porque tienen que soportar altas presiones. En cambio, los núcleos que van a formar la túnica media, que son los núcleos del músculo, se disponen abrazando el brazo, entonces el vaso sanguíneo. Entonces, fíjense cómo vemos los núcleos bien redonditos, mientras que el núcleo del epitelio está bien alargadito. Si estuviéramos viendo un corte transversal, lo veríamos exactamente al revés. Veríamos que los núcleos del epitelio van a ser redonditos y los núcleos de la túnica media van a ser alargaditos. Ahora se los voy a mostrar en otro vaso sanguíneo. Esto es una característica muy importante que nos va a permitir distinguir cuando veamos distintos preparados histológicos si estamos hablando de un vaso arterial o si estamos hablando de un vaso venoso. Y llegamos a las arteriolas. Las arteriolas ya no las medimos en milímetros, ¿sí? No son estructuras que las podemos ver fuera del microscopio. Necesitamos un microscopio porque miden menos de 100 micrones. La túnica íntima va a ser muy fina, son una capa de células planas en contacto con la lámina elástica interna, y la túnica media tiene de 2 a 4 células musculares. Fíjense que es mucho menos de las arterias musculares. Las arterias musculares dijimos que tenían 40, sí, ese es el máximo, pero en realidad tienen más o menos entre 10 y 40. Si estas tienen 2 a 4 capas, o sea, es mucho más chiquita. ¿Cuál es la función? La función va a ser la resistencia. Y esto lo vamos a estudiar más en la fisiología. Pero básicamente, que sean vasos de resistencia significan que van a estar muy involucrados en la regulación de la presión arterial. Pueden aumentar su diámetro o disminuir su diámetro y de esa manera van a
modificar la presión de la sangre que pasa por adentro de la luz. Igual esto no se preocupen, que después lo van a estudiar con más detalle. Veamos esta arteriola en un preparado histológico teñido con HIE. Esta sería una arteriola, ¿sí? Y prestemos atención a cuáles son sus componentes. Recuerden lo que hablábamos recién de las arterias musculares. Cuando vimos estas arterias en un corte longitudinal, se hizo evidente la diferencia que había en la disposición de los núcleos del endotelio con respecto a la disposición de los núcleos del músculo. Cuando lo vemos en un corte transversal, vamos a observar lo mismo. Fíjense cómo los núcleos son bien redonditos, a pesar de que estamos hablando de que es un epitelio plano simple, ¿sí? Como vimos en el corte anterior, no les estaba mintiendo, las células son planas simples, pero como se disponen en el mismo sentido que la circulación sanguínea, cuando yo hago un corte transversal, esos núcleos que son planos se terminan viendo redonditos y protruyentes hacia la luz. Eso es muy característico de los vasos arteriales, de todos los vasos arteriales, y se hace muy evidente en esta arteriola que estamos observando acá. Esto con respecto a lo que sería la túnica íntima. Con respecto a la túnica media, fíjense cómo encontramos 1, 2, 3 células musculares. Estas células con el núcleo alargadito son células musculares conformando la túnica media. Y la túnica adventicia, ¿sí? En estos vasos que empiezan a ser más chiquitos, ya es muy difícil distinguirla porque se mezcla con el tejido conectivo de alrededor. Otra fotografía en la cual podemos ver distintos vasos sanguíneos, pero quiero que le prestemos atención a este vaso sanguíneo que encontramos acá. ¿Cómo hacemos para saber que esto es un vaso arterial y que es una arteriola específicamente? Bien, siempre le tenemos que prestar atención a las mismas características. Primero, los núcleos son redonditos y protruyentes hacia la luz, ¿sí? En cambio, los núcleos que van a formar la túnica media, ¿sí? Las células musculares abrazan el vaso sanguíneo. Acá se ve lo mismo que les decía en la diapositiva anterior, ¿sí? La diferencia entre, esto es un corte transversal en el cual podemos ver cómo los núcleos del endotelio quedan redonditos y los núcleos del músculo liso quedan bien alargaditos. ¿Cómo sabemos que esto es una arteria? Una arteriola y no es una arteria muscular, una arteria elástica. Bien, básicamente por la cantidad de capas musculares que vamos a tener. Si hacemos un corte y decimos que queremos contar cuántas capas de músculo tengo, más o menos tendría 1, 2, 3, al sumo 4 capas de músculo. Entonces esto sería una arteriola. Perfecto, entonces acá están las metaarteriolas. Tienen un diámetro de 10 micrones, o sea, son muy chiquititas, se ven solo con el microscopio. La túnica íntima es cada vez más fina. La túnica media tiene de 1 a 2 capas de células musculares, ya no tiene lámina elástica, no tiene túnica adventicia, o sea, son vasos muy chiquititos. Su función va a ser la resistencia, igual que las arteriolas. Con el tono muscular, es decir, si están más contraídos o menos contraídos, van a regular el riego sanguíneo al lecho capilar. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que cuando están contraídos achican su luz y eso hace que llegue menos sangre a los capilares. Cuando están más distendidos o menos contraídos, llega más sangre a los capilares. Entonces, eso tiene que ver con la resistencia de los vasos sanguíneos. Perfecto, entonces son células súper chiquititas, ¿sí? Vamos a ver, estructuras súper chiquititas, entonces vamos a verlas acá. Fíjense estas estructuras que vemos acá. Tienen 2 núcleos y una sola célula muscular. Lo mismo acá, 2 núcleos, una célula muscular. Fíjense, la luz es muy chiquitita. Es más chiquitito que los vasos que veníamos analizando recién.
Estas serían las metaarteriolas. Y fíjense este vaso de acá, ¿bien? Porque ahora vamos a hablar en las siguientes diapositivas sobre los vasos venosos. Fíjense la diferencia entre los vasos arteriales, que tienen la luz bien redonda, ¿sí? Fíjense que todos son bien redondos. Todos los que les mostré hasta ahora, la luz se ve bien redondita. Fíjense cómo este tiene la luz alargadita, ¿sí? Y fíjense que incluso en los cortes más chiquititos, o sea, en los vasos más chiquititos, esto que decíamos de que los núcleos protruyen a la luz y son redonditos, los núcleos del endotelio, y a diferencia del músculo liso, que es alargadito, ¿sí? Esta diferencia se sigue viendo hasta en los vasos más chiquititos. A modo de resumen, les dejamos acá un cuadro con las distintas características entre los vasos arteriales que ya estuvimos viendo. Finalmente llegamos a los capilares, que son los vasos sanguíneos más chiquitos, donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. También se produce intercambio de metabolitos, sales y agua. Y estos vasos son tan chiquititos que no van a tener las 3 capas histológicas que veníamos estudiando, que eran la túnica íntima, media y adventicia, sino que van a estar formados simplemente por una célula endotelial con su membrana basal, y algunos capilares pueden tener además pericitos. Estos capilares, como vimos en las primeras diapositivas, están conectados formando una red anastomosada. Tenemos 3 tipos de capilares según cómo sean sus componentes. Los capilares pueden ser continuos, como vemos en la imagen A, que van a tener el endotelio continuo y la membrana basal continua. Pueden ser fenestrados, como vemos en la imagen B, que tienen el endotelio continuo, pero la membrana basal discontinua. Fenestrado viene de la palabra fenestra, de ventana. Esto significa que la membrana basal tiene como pequeños poros o ventanas, y esto va a ser muy importante para la función que cumplen estos capilares. Y después tenemos, como vemos en la imagen C, los capilares sinusoides, que tienen la membrana basal y el endotelio discontinuo también. Acá les dejamos un cuadro que resume bien las diferencias entre estos tipos de capilares. Pero es importante remarcar que los capilares van a estar distribuidos estratégicamente para cumplir una función. Por ejemplo, los capilares continuos son característicos de algunas barreras, como por ejemplo la barrera hematoencefálica. Como estudiamos en el tejido nervioso, el objetivo de esta barrera era generar, ¿sí?, un impedimento para que las sustancias que pasan por la sangre no lleguen libremente hacia el sistema nervioso. Por lo tanto, nos conviene tener un capilar que sea continuo, ¿sí?, cuyo endotelio y membrana basal sea continuo. En cambio, los capilares fenestrados y los sinusoides aún más van a permitir el intercambio. Los capilares fenestrados van a encontrarse, por ejemplo, en el riñón y forman parte de otro tipo de barreras, como la barrera de filtrado glomerular. Lo que va a hacer esta barrera es filtrar, ¿sí? Como tiene distintos agujeritos, permite filtrar las moléculas según su tamaño. Igual esto lo vamos a estudiar en más detalle cuando veamos riñón. Y los capilares sinusoides, al ser capilares que están todos abiertos, permiten el intercambio, ¿sí?, de las células desde los capilares. Por eso son muy estratégicos y se encuentran en órganos linfáticos, como por ejemplo la médula ósea, donde queremos que los capilares generen un medio que comunique la médula ósea,
que es la gran fábrica de células de la sangre de nuestro organismo, con el aparato circulatorio. Entonces acá vemos una fotografía, ¿sí?, donde vamos a observar un capilar teñido con H y E. En la imagen de arriba vemos un corte transversal, mientras en la imagen de abajo vemos un corte longitudinal. La imagen de arriba nos permite observar que el capilar va a estar compuesto solamente por una célula endotelial. Una característica de los capilares es que tienen un tamaño muy pequeño. Ese tamaño es justo para que los glóbulos rojos pasen uno por vez a través del capilar. Esto permite que el intercambio gaseoso sea lento y eficiente y que cada uno de estos glóbulos rojos contacte con el tejido adyacente. Como podemos ver en la fotografía de abajo, en un corte longitudinal, cada uno de estos son glóbulos rojos que están pasando en filita a través de un capilar, ¿sí? Pasan uno atrás del otro porque justamente el tamaño del capilar permite que pase un solo glóbulo rojo por vez. Acá podemos observar otra fotografía donde vemos un capilar en un corte longitudinal, ¿sí? En un preparado donde estamos viendo músculo. Recuerden que el músculo era un tejido que está rodeado por tejido conectivo y ese tejido conectivo está lleno de vasos sanguíneos, de capilares, ¿sí? Entonces fíjense cómo vemos acá un capilar con una sola célula endotelial y los glóbulos rojos pasando uno atrás del otro por este capilar. Y acá tenemos otro ejemplo de capilares que no vamos a ver característicamente los capilares como vimos recién, sino que este sería un preparado histológico de un hígado donde los capilares van a ser sinusoides. Recordemos que nosotros no podemos ver en detalle si la membrana basal tiene fenestraciones, no tiene fenestraciones, es continuo, discontinuo, sino que esas características se estudian con la microscopía electrónica. Pero todos estos espacios que quedan, ¿sí?, Hie negativos entre los hepatocitos, que son las células del parénquima hepático, que son estas células que vemos acá, si todos estos espacios Hie negativos entre las células van a pertenecer a sinusoides hepáticos, que también vamos a estudiar con más detalle en los próximos TEPES. Bien, y ahora sí llegamos a los vasos venosos. Tenemos las vénulas. Tienen estructura similar a lo de los capilares, pero en vez de tener pericitos, ahora van a tener células musculares lisas, ¿sí? Se vuelve a empezar a rearmar esta estructura que hablábamos de las túnicas, ¿bien? Pero las vénulas, como están muy pegadas a los capilares, van a ser más parecidas a los capilares, ¿sí? Van a ser también vasos muy chiquititos. En esta diapositiva podemos observar un preparado histológico teñido con Hie y podemos observar una arteriola y una vénula. Las puse juntas para que podamos reunir todas las diferencias entre vasos arteriales y vasos venosos que fuimos mencionando hasta ahora. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es un vaso arterial y cuál es un vaso venoso? Eso es lo más importante que les tiene que quedar de esta clase. Los vasos arteriales, la luz es bien redondita. Los vasos venosos, la luz va a ser más alargadita. Los vasos arteriales tienen el endotelio que protruye hacia la luz en un corte transversal. En cambio, el endotelio de los vasos venosos va a estar en la misma dirección que el músculo liso. No protruye hacia la luz, se ve alargadito, plano. Acá se ven más redonditos, por más de que los dos tengan epitelio plano. Otra diferencia es qué túnica va a predominar en un vaso y qué túnica va a predominar en otro. En los vasos arteriales predomina la túnica media con el músculo, en cambio en los vasos venosos predomina la adventicia con respecto a la túnica media. ¿Cuál es el diámetro de estos vasos? Bien, va a ser más de 10 micras. La túnica media va a tener
tejido conectivo laxo con células musculares lisas. ¿Y cuál es la función? Van a ser los vasos sanguíneos que recogen la sangre de los plexos capilares, porque son los vasos que están más cerca de los capilares. Ahora que ya vimos arteriola, capilar y vénula, me gustaría volver a esta imagen para que podamos reconocer cómo se ven en comparación cada uno de estos que estuvimos viendo. Esto de acá, bien chiquitito, que tiene solo una célula endotelial, va a ser un capilar. Fíjense la diferencia con una metaarteriola y con una vénula, ¿sí? Entonces, las diferencias son claras. La cantidad de células, cómo son los núcleos, cómo es la forma de la luz. Las arteriolas, los núcleos protruyen hacia la luz, el músculo se ve en un corte transversal, se ve que no tiene la misma dirección que el núcleo endotelial, ¿sí? En cambio, en la vénula, fíjense cómo vemos todo bien alargadito. Esta imagen está muy buena para que podamos resumir entonces todas las diferencias que veníamos nombrando hasta recién. Acá es al revés, entonces estamos yendo de más chiquito a más grande, entonces seguimos con las venas medianas. En este corte transversal podemos observar una vena en el cual vamos a ver que su luz está cubierta por sangre, ¿sí? Por glóbulos rojos principalmente. Tenemos la túnica íntima, la túnica media, que está escrita con una M, y la túnica adventicia con una A. En este corte se puede observar muy bien cómo predomina la túnica adventicia con respecto a la túnica media. Otra cosa que se puede observar bien es la luz, que tiene forma alargadita. Una característica muy importante que tienen los vasos venosos es que tienen la presencia de válvulas. Esto es porque transportan sangre en contra de la gravedad y necesitan un sistema para evitar el reflujo. Estas válvulas con HIE se ven como un epitelio que protruye hacia la luz, ¿sí? Fíjense en estas imágenes que les puse. Y son estructuras que son muy características de las venas, solo la tienen las venas. Y para cerrar un poco, les vuelvo a poner una imagen en corte transversal, ¿sí? De una vena con sus valvas, en donde podemos observar la túnica íntima, la túnica media. Y acá arriba, ¿sí? Tendríamos una arteriola para que sigamos comparando. Siempre es bueno estudiar estos vasos en comparación, con glóbulos rojos en el medio, los núcleos que protruyen hacia la luz redonditos y los núcleos musculares que van en distinta dirección. Fíjense que aunque sea la túnica adventicia la que protruye en el caso de las venas, esto no quiere decir que no tiene túnica media, ¿sí? La estructura histológica sigue siendo la misma, tienen bastante túnica media, pero bueno, tienen más túnica adventicia. Esto es una cuestión de qué túnica predomina más. Y ahora sí, para cerrar, les dejo un cuadro comparativo entre las diferencias de los vasos venosos, que resume bastante bien todo lo que vinimos viendo. Y este cuadro es muy útil, esta es la manera que tienen que estudiar para resumir las diferencias entre arterias y venas, ¿sí? En realidad sería entre vasos arteriales y vasos venosos, y les va a poner en forma de cuadro comparativo todo lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, cómo es la estructura, si tiene estructura redondeada o alargada, cómo es la luz, si la luz es lisa o estrellada, cómo es el predominio de la luz pared, ¿sí? Si tiene mayor pared, que esto tiene que ver con que va a tener mayor túnica media, mayor músculo, o si tiene mayor luz, tiene más túnica adventicia, cómo se ven los núcleos en un corte transversal, cómo se ven en un corte longitudinal. Este cuadro es muy útil y lo saqué del Brusco, así que utilícenlo para estudiar de esta manera, a modo comparativo.
Cuando lo estudien en la embriología van a ver que el corazón en realidad se forma a través de la fusión de dos vasos sanguíneos. ¿Eso a qué me lleva? A que es exactamente igual a lo que venimos hablando, por suerte de ustedes, menos para estudiar, ¿sí? Entonces las capas van a ser las mismas, nada más que en vez de llamarse túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, vamos a llamarla endocardio, miocardio y epicardio. Claramente, ¿cuál va a ser el miocardio? ¿Van a ser músculos lisos? No, va a ser músculo cardíaco, ¿sí? Este esquema es del brusco y representa divino, entonces todo lo que estuvimos hablando. Recuerden que el endocardio va a ser epitelio plano simple con el subendocardio, que es el tejido conectivo adyacente al epitelio, que es el que le va a permitir nutrirse. Después tenemos el miocardio, que eran estas fibras musculares cardíacas, ¿sí? Con todas las propiedades que estudiamos la semana pasada, que era músculo estriado, ¿se acuerdan? Que tenían el núcleo central, alrededor del núcleo tenían un espacio He negativo donde almacenaban glucógeno, que estaban conectados por las uniones GAP, que permitían que se comporten todas como si fueran una gran fibra, bueno, todo lo que ya estudiamos. El epicardio, sí, lo mismo que decíamos, que el epicardio va a ser tejido conectivo, que tiene adiposos, que tiene vasos sanguíneos, que tiene nervios, ¿sí? Y van a estudiar en anatomía, ¿sí? Lo que es el pericardio. Después lo vamos a ver también mejor en fisiología, pero básicamente en anatomía esto se llaman serosas. ¿Qué son las serosas? Son simplemente cubiertas de tejido epitelial que recubren a mi órgano, ¿sí? En este caso se va a llamar pericardio y va a estar formado por el epicardio y por dos hojas epiteliales, que son la hoja visceral, que es la pegada al corazón, y la hoja parietal, ¿sí? Entre medio de estas hojas va a haber una cantidad de fluido mínima que permiten que el movimiento continuo del corazón, ¿sí?, sea de manera eficiente, como que van a favorecer la contracción. Es una cuestión física. El líquido que hay entre la hoja parietal y la hoja visceral se desliza con la contracción y eso favorece la hemodinamia. No se preocupen que van a estudiar después en anatomía seguramente cuál es la función de las serosas. Perfecto, entonces de este costado podemos ver epicardio, miocardio y, endocardio, miocardio y epicardio. En esta diapositiva podemos apreciar el endocardio, constituido por un endotelio de tipo plano simple, un subendotelio constituido por tejido conectivo denso, con fibras elásticas, colágenas y algunas fibras musculares. ¿Sí? Esta característica constituye una excepción, dado que la mayoría de los epitelios descansan sobre un tejido conectivo laxo. Otra excepción a esa situación la podemos encontrar en la córnea. Y por debajo del subendotelio está el subendocardio, que posee tejido conectivo más laxo. Acá no se puede ver bien en esta imagen, ¿sí? Y por debajo de eso ya encontramos el miocardio. En su mayoría podemos ver distintos cortes transversales. Observemos las fibra muscular estriada cardíaca en disposición central, ¿sí? En esta imagen seguimos haciendo énfasis en el endocardio y podemos ver el endotelio plano simple, el subendotelio de tejido conectivo denso, y aquí podemos observar el subendocardio con fibras de Purkinje, que son células musculares modificadas pertenecientes al sistema cardionector. Estas células son similares a los miocardiocitos, pero son más grandes y tienen un gran halo perinuclear donde acumulan glucógenos. En la periferia vamos a ver acidofilia, que es debido a las miofibrillas que se encuentran por debajo de la membrana plasmática. Repito, estas fibras de Purkinje las encontramos en el subendocardio en solo
si el corte es de un ventrículo, ¿sí? En esta imagen podemos ver un corte longitudinal de músculo estriado cardíaco. Observamos su intensa acidofilia, su disposición en red. El núcleo de la fibra muscular es central, oval, de cromatina laxa, con un halo perinuclear HIE negativo, dada la presencia de complejos Golgi y glucógeno. También podemos ver las estriaciones transversales y los discos intercalares. Esta diapositiva nos permite ver con mayor claridad el epicardio, ¿sí? El epicardio va a estar formado por un mesotelio de epitelio plano simple descansando sobre un submesotelio, ¿sí? Que está formado por tejido conectivo laxo y denso, donde se encuentran vasos, como los que vemos aquí, los vasos coronarios, ¿sí? A su vez, podemos encontrar también abundantes células adiposas y nervios. La última capa del corazón es el pericardio, ¿sí? Constituido por una hoja parietal y una hoja visceral que sería el epicardio, ¿sí? Entre ambas capas existe una delgada película de líquido que permite que el corazón se contraiga de forma satisfactoria. Lo que sucede es que la hoja parietal se desprende durante la técnica histológica, por lo tanto, en los preparados solo vamos a observar el epicardio.